No hay saludo más bonito que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga, queridos hermanos, amados hermanos que nos están viendo desde nuestros inicios, nuestros videos, aprendiendo junto con nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con un nuevo capítulo. El día de hoy les tenemos preparados una parábola muy bonita que ya hemos escuchado en algún momento, pero hoy vamos a tratar de profundizar y a darle un mejor entendimiento. Bienvenidas, mis hermanas. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a ir a Mateo 13, ¿ok? Para los que por ahí nos acompañan con su Biblia, vamos a trabajar en Mateo 13 y la parábola del día de hoy es la parábola del sembrador. Es una parábola muy conocida y si no la conocen la podemos leer juntos o la vamos a leer juntos. Para mí es mi parábola favorita. Creo que es de las primeras parábolas que aprendí y que leí y que siento que se quedó guardada en mi corazón. Oh, amén. Por ahí vamos viendo que la semilla cayó en buena tierra. En buena tierra. Sí, en realidad es muy linda esa parábola, trae mucho mensaje consigo, ¿no? Que también desde mi experiencia profesional con mis pequeños, a pesar que son niños de primer grado, segundo grado de primaria, algunos de inicial, ¿no? Están muy atentos a escuchar y luego la previa explicación, ¿no? De qué es lo que tratamos de ver con esta parábola, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir directo al grano. ¿Sí? Y esta parábola, bueno, trata de, vamos a hablar de esta parábola cuando Jesús dice aquel día, estamos en Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntaron mucha gente y entrando él a la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿no? Y vinieron las aves y la comieron. Mari, ¿tú me ayudas con la otra parte donde cae? Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces podemos ver hasta aquí que esta semilla, hay un sembrador que va a salir a sembrar. ¿Y en cuántos lugares fue sembrada? O sea, cuatro caminos. En cuatro, ¿no? Decía, la primera parte, Gerald decía dónde cayó, junto al camino, y vino, ¿qué cosa? Vino las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales. ¿Qué significa pedregales? Para los que no sepa, es un lugar donde hay muchas piedras, ¿no? Rocosas, vamos a entender. Y como no llegó a profundidad la semilla, sino que cayó en medio, no llegó a tierra, al salir el sol dice que esa semilla se quemó. Y se secó. Se secó. Otra parte cayó en espinos. De repente alguna vez hemos tocado el arroz y tiene espinos, no sé, ¿no? Entonces, la tuna también tiene espinos, ahora que me acuerdo. Entonces, dice que cayó en espinos, pero como no llegó tampoco a la profundidad, solamente llegó una parte, también dice que esa semilla se perdió. Claro, porque los espinos crecieron La como ahogaron. son espinos y la ahogaron. Y la taparon y la ahogaron. No llegó a la profundidad, pues, de la tierra, ¿no? Pero hay otra parte que dice que cayó en buena tierra. Y esa que cayó en buena tierra dice que va a producir fruto. Cual a 100, cual 60, cual 30 por uno. Pero igual dio fruto. O sea, aún siendo un 30%, un 100%, un 60%, pero dio fruto, ¿no? Y aquí Jesús lo precioso porque cuando él hablaba, sus discípulos, ¿no? Sus discípulos decían, no hemos entendido esta parábola, ¿no? Y lo precioso es que aquí en este mismo capítulo podemos ver la comprensión. ¿Podemos ir por favor a la explicación? Gerald, ¿nos ayudas con esa explicación? Ya.
Estamos en Mateo 13, 18, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ciclo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, entonces podemos ver que esta parábola ahora se nos da la explicación en donde nos están diciendo, o sea, realmente qué representa. Si bien Jesús enseñaba, y es lo precioso como nuestro Señor, Él podía reunir ahí a pescadores que no habían estudiado, se reunía a campesinos probablemente en ese mismo lugar, agricultores y diferentes personas que su diario vivir obviamente no era como los fariseos, que sí tenían una educación privilegiada en ese tiempo y ellos obviamente sí estudiaban y sabían las lecturas, ¿no? Pero entonces el mensaje cuando Jesús entra a la gente, la comunicación es para todos y todos podían entender cuando decía que un sembrador salió y esa semilla cuando fue echada en el camino, las aves se la comieron y todos entendemos, hasta un niño, como nos contabas de tus niños, que cualquier persona puede entender que allí no se produjo ningún fruto, porque recordemos, una semilla va a traer fruto. Y vemos aquí otra vez la explicación ya para nosotros, en donde se nos dice, ojo, esta explicación Jesús les da a sus discípulos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Alguien puede ser preguntado, ¿por qué esta explicación no fue cuando estaba toda la muchedumbre? Bueno, yo creo que porque también no, o sea, fue los discípulos que le preguntan, ¿no? O sea, le dicen en capítulo 13, después del 9 que finaliza la parábola del sembrador, los discípulos, estos acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas, no? Y él respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿no? Entonces podríamos decir que de repente no a todos les es dado los misterios del reino de los cielos. Claro. Y además también por ahí pienso que puede ser también por el entendimiento que puedan tener, ¿no? Si bien sus discípulos han estado más tiempo con Jesús, ¿no? Conocen un poco más de la palabra, del mensaje, comparado a que solamente la gente que venía por multitud y que escuchaba, ¿no? Y que ahí también vemos reflejado el mensaje, ¿no? Aquí creo que también podemos sacar es quién es el sembrador, ¿no? Claro. Y quién es la semilla, o qué es la semilla, pues, semilla? ¿no? Sí, en realidad es una parábola que es, bueno, como decían, entendible, ¿no? O sea, lo puedes trabajar desde, no sé, si tienes niños en casa, desde el niño pequeño. Yo me acuerdo que esa parábola la aprendí en primaria también, ¿no? Pero en ese momento quizás no la entendía como ahora. Pero, y ahora también los que nos están escuchando y nosotras mismas, o sea, hacer una reflexión, ¿no? Porque el Señor siempre nos invita a reflexionar de qué soy, ¿no? O sea, qué soy o cómo me ubico yo en esta parábola, en esta explicación en la que Él habla, ¿no? Porque tenemos un sembrador, ¿no? Tenemos la semilla, ¿no? Entonces, justamente hablamos, ¿no? ¿El sembrador quién es? Jesucristo, ¿no? ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios, no el mensaje. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿no? O sea, ¿quién es el malo? Bueno, ya todos sabemos quién es el malo, ¿no? Y arrebata lo que fue esa palabra, ¿no? Esa palabra que se escuchó, ¿no? No llega a calar en su corazón, ¿no?
y ese fue el que está juntado al camino, el que vinieron las aves, ¿no? Y se lo comieron. Y luego dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y el que en el momento la recibe, más no tiene raíz, sino que es de corta duración, ¿no? Quizás, y hablamos para las personas que nos están escuchando, porque si nos estás escuchando es porque quizás estás buscando la palabra, estás buscando quizás conocer al Señor, ¿no? O quizás tienes familia que también quiere conocer al Señor, ¿no? Entonces, y escuchas esta palabra, escuchas o lees tú mismo tu Biblia, Y ¿no? te llena de gozo. Y en te el llena de momento. gozo y estás alegres. Bueno, yo al menos, a mí me invita a la reflexión porque yo siento que he pasado por todos, por quizás todos estos procesos, ¿no? En algún momento alguien me ha hablado de Dios, en algún momento de mi vida alguien me ha hablado sobre el Señor, pero quizás en ese momento yo no hice caso, ¿no? Y fui como Se fue apagando el gozo. como la primera, ¿no? La primera tierra, ¿no? Ay, aquí es la tierra también, ¿no? No vamos a hablar. También. Que Ni quién la tierra. somos la tierra. Nosotros, ¿no? O sea, es una parábola que invita a preguntarnos qué tipo de tierra somos. Así es, ¿dónde cayó, no? Esa palabra que es la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla, ¿dónde está cayendo? ¿Qué tierra soy yo? La tierra que como la palabra, que cae en mí, pero luego vienen las aves, vienen las aves y se lo lleva. Y ese es el que dice que viene Satanás y va a arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. El segundo, como decía ayer, y el que fue sembrado en pedregales, es aquel que oye la palabra, pero al momento está contento y se llena de las promesas, porque cuando tú escuchas la palabra, te dice el Señor, yo soy tu Dios, yo soy tu pastor y nada te faltará. Luego te dice el Señor, yo siempre estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y el Señor te llena, y eso es verdad, todas esas promesas. Y uno cuando empieza a ver y dice, pues nadie me ama, ¿no? Yo soy la pobrecita, nadie me quiere, y a veces uno mismo se menosprecia, pero cuando uno sabe qué dice Dios, dice, yo soy la niña de tus ojos, dice el Señor, yo te amo, como nadie te ha amado, te tengo en mis manos. Entonces uno se llena de alegría de saber que hay alguien que te ama, ¿no? Y estás gozoso, y de repente esta palabra produce paz en tu corazón, ¿no? Y parece que todo está bonito. Está todo precioso, todo es paz y love, ¿no? Paz y amor. Y es lo que pasa porque las personas dicen, sí, yo escuché esta prédica, yo oré y sentí paz y eso pasó, ¿no? Y porque lo hicieron en cierto momento. Pero luego viene y continúa el Señor Jesús diciendo, pero no y al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y pues al venir la aflicción, al venir o la persecución a causa de la palabra, ¿no? Y al venir el proceso de vivir, ¿no? Con la palabra, porque viene la aflicción y te olvidas. Un problema económico, un problema en casa, y ya empezamos a pensar en otra cosa, ¿no? Te olvidas de las promesas del Señor, te olvidas de su promesa, te olvidas de su palabra, te olvidas de esa verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es una verdad? Pero yo creo aquí también, o sea, es importante porque luego vamos a ver el otro espacio que es diferente, ¿no? O sea, es como en el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí. O sea, es, yo, por ejemplo, no sé, a veces simplemente vamos a misa los domingos o oramos, ¿no? Pero no nos alimentamos, no leemos la palabra, no es algo realmente diario. Estamos en comunión diaria. Entonces dice que nuestra raíz es corta, o sea, nuestra raíz es corta y por eso no dura la plantita, ¿no? Bueno, la tierra, ¿no? O sea, entonces esa semillita que va a crecer, ¿no? En nosotros, o sea, la palabra de Dios que va a crecer en nosotros, que somos la tierra, no crece. ¿Por qué? Porque no la alimentamos, ¿no? Todos hemos visto una plantita en algún momento crecer y sabemos que esa plantita necesita agua, que necesita alimento para poder crecer, no solamente es plantarla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hace una diferencia y es un llamado, ¿no? Porque si nosotros quizás en este momento estamos escuchando la palabra, es una invitación a reflexionar, ¿yo estoy alimentando o no esa semillita, ¿no? O sea, estoy alimentando, estoy fortaleciendo mi raíz, mi tierra. ¿no? Ajá. Sí. Y continuando, ¿no? Con el mismo versículo dice que va a venir persecución por causa de la palabra.
Nosotros sabemos que la vida de un creyente no es sencillo, no es fácil. Algunos dirán incluso, a cuanto más yo estoy buscando al Señor, es como que más problemas me Oposiciones, vienen, más ¿no? oposiciones. Y es que tengo. sabemos, y aquí está escrito, ¿no? Que cuanto más te busques de Él, ¿no? Quieras aprender a alimentarte de Él, va a venir persecución del maligno, ¿no? Va a venir persecución por lo que uno está aprendiendo. Y aparte puede ser persecución de tu propia casa, o sea, que se van a levantar en tu contra porque obviamente tú ya no practicas lo mismo que ellos, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a buscar al Señor y de verdad tú buscas, quieres santificarte para el Señor, entonces te alejas de las cosas malas que antes estabas haciendo, ¿no? Entonces ya hasta ni tus amistades te llaman porque ya tú no vas a estar con ellos porque no hay cosas que no compartes, pero justamente llega la persecución y te van a decir, ahora que tú ya conoces a Cristo, ya eres una cristiana, Así que has cambiado. gloria a Dios para esas generaciones que están rompiendo ataduras, cadenas y están siendo canales de bendiciones para su familia. Amén. Muchas Gloria a bendiciones. Dios. Sigan prosperando, sigan leyendo, que sabemos que va a haber persecución, pero ya han empezado por querer aprender y romper esas cadenas, ¿no? Es Cristo que nos liberta Amén. y nos ayuda para que mi casa y yo seamos salvos. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero este es el caso, como ustedes están hablando, este es el caso de una semilla infructuosa. Infructuosa aún. En el caso 1, el caso 2 no da fruto porque esa semilla se perdió realmente, ¿no? Ujú. No tiene raíces, de corta duración, está de acá, que cayó en pedregales. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, quiere decir que luego se vuelve al mundo otra vez, luego se vuelve a sus costumbres de antes, porque dice, no, este camino es muy duro y yo no puedo continuar, y se Y lo regresa. vemos mucho, ¿no? Porque yo creo que aquí dice, y es claro, ¿no? No dice que no cree, no dice que no, al contrario, No, dice lo que recibe, la palabra lo lo recibe con recibe, gozo. que tiene gozo. Y muchos creemos en Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces Exacto. creo que esa es una reflexión, ¿no? O sea, este versículo pequeño nos hace esa reflexión de decir, yo creo en Dios, ¿no? Pero si me dicen algo y como yo no lo conozco y no estoy cimentada o no en mi fe, pues obviamente no voy a dar fruto porque no tengo una comunión, una relación verdadera con el Señor. Correcto. ¿Podemos pasar al verso 22, María, a ver si Sí. nos ayudas? Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿no? Como Las redes, el TikTok. este ciclo, ¿no? Con todo lo que implica, con todo lo que implica en el momento de nuestras vidas, ¿no? Y el engaño de las riquezas, ¿no? O sea, El amor por tu trabajo, ¿ves? o sea, El ser esclavo. El del ser trabajo. esclavo de trabajo. o sea, en realidad es el lo que amor te por las ofrece. riquezas, sí. Y lo que te ofrece este mundo y lo que te pide y lo que tú crees que necesitas tener, lo que tú crees que necesitas estar logrando para tu edad o estar logrando para la condición en la que te encuentras, ¿no? Entonces, estas cosas ahogan la palabra, la ahogan y por eso se hace infructuosa, por eso la palabra no es esa verdad dentro de nosotros, ¿no? Y no vemos esos frutos. Claro. ¿no? Y es muy bonito ver porque una de las cosas, o sea, sí es una hermosa parábola, porque justo yo venía reflexionando de lo que mencionaba Gerald, que decía que sentía que había pasado por todos los caminos. Por todos los caminos, sí, yo he sentido. Y es muy hermoso porque creo que también en algún momento de mi vida he pasado por eso, ¿no? Y también te invito a reflexionar en qué momento estás, ¿no? Y es muy hermoso porque tú piensas que puedes estar en algún lado, pero solo el tiempo y tu perseverancia y tu comunión con el Señor te va a hacer darte cuenta de realmente dónde estás, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, no, yo soy buena tierra, pero ¿cómo te sigues manteniendo en buena tierra, ¿no? Está dando frutos. Está dando frutos, Está dando frutos. Porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces está bien, alguien puede decir, no, pero yo hago cosas buenas. Y ojo, frutos no necesariamente son obras, ¿no?
o sea, son cosas diferentes. Son varias cosas. Y la palabra nos dice cuáles son los frutos, ¿no? El amor, la paciencia, La benignidad, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Esos son los frutos del Espíritu Santo que ya está en un cristiano, ¿no? Obviamente nuestra fe sin obras está muerta también. Eso nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. El fruto, ¿qué significa? Que nosotros debemos demostrar y reflejar a Jesús en nuestra vida. Como dice la palabra que somos luz, nosotros también tenemos que ser luz. Y bueno, ahora, justo Mari, tú hablabas sobre esta semilla que cayó entre espinos, pero el afán del siglo, el engaño, las riquezas hicieron que se ahogue la palabra. No es que la palabra no estaba vigente, no es que la palabra no funcione, sino que la preocupación que tienen las personas por este mundo, por ganar riquezas. Y claro, yo recuerdo que hace tiempo, vamos a hablar, no sé, hace un par de años, pues mi meta era decir, no, cuando tenga 30 años quiero estar aquí, aquí, aquí. Cuando tenga, no me imaginaba cuando tenga 40, ¿no? Que ya voy a llegar a 40. Pero uno se imagina, creo que la mayoría de nosotros cuando está estudiando, sí, yo también. no. Tenemos carro. Claro, tenemos así nuestra mentalidad, tengo que trabajar, tengo que sacarme la mugre porque yo quiero esto, quiero a veces... Claro, aspirar a esas cosas está bien, pero cuando nos volvemos ídolo de esas cosas, sí, cuando en el primer lugar está mi trabajo, cuando en el primer lugar está tal cosa, cuando yo le daba el primer lugar a las cosas, entonces ese es mi ídolo. ¿No es cierto? Y aquí, bueno, yo quería comentar algo, o sea, porque, bueno, Vicky Sosente y yo, María, somos profesionales de la salud. Y hablaba psicología, no sé qué. Entonces, hablaba, justo, bueno, yo escuchaba, bueno, y quizás muchos conocen, ¿no? Que el tema de la depresión y la ansiedad como enfermedad en salud mental ha aumentado mucho estos últimos años. La depresión es de la enfermedad de salud mental a nivel mundial que más abunda, ¿no? Y la ansiedad también se presenta mucho, ¿no? En estas últimas generaciones, ¿no? Entonces, y bueno, a nivel profesional escuchaba a un profesional también de salud mental que decía, ¿en dónde termina, ¿no? Tu felicidad? O sea, y que la mayoría de personas, cuando tú piensas en felicidad, termina en una tienda, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho, ¿no? O sea, porque para ser feliz quizás tengo que comprarme este carro, ¿no? Termina en una tienda, o tengo que tener este último celular, o tengo que tener esto porque también mis amigos ya lo tienen, o esta casa. La maestría también, el doctorado, o sea. El doctorado, o sea, o por ejemplo, en una agencia de viajes, ¿no? Pero termina en algo que puedes adquirir, ¿no? En algo que tú compras, ¿no? Y está mucho abocado a eso, ¿no? Porque el tema de la ansiedad es la preocupación por algo futuro, ¿no? Por algo que no tengo, pero quiero tener, que quiero que sea de esa manera, que se dé de esa manera. Y como no lo puedo controlar, eso genera en mí una preocupación. Una depresión. ¿No? Pero si nosotros conocemos la palabra, ¿no? O sea, la palabra que dice, ¿no? Por nada estés afanoso, que sean conocidas vuestras peticiones. Exacto, ¿no? Porque nuestra mirada cambia, ¿no? Nuestra mirada cambia porque es lo que dice el Señor, ¿no? O sea, esas cosas, esos afanes, esa preocupación que muchos tienen, no nos ven, y que nosotros también a veces nosotras tenemos, y nuestro refugio es la palabra, claro, ¿no? Porque es la verdad. Así es. Entonces, es eso, ¿no? Por eso es invitarles a hacer una reflexión, ¿no? Como dice Cintia, si yo realmente conozco al Señor, creo al Señor, pero idolatro o mi primordial no es el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sino es conozco a Dios, pero amo más tener estas cosas, ¿no? Del mundo, esas cosas efímeras. Entonces ya no serías, por eso mira, a los que son cristianos, eso sí les digo, ya no seríamos, como dice la palabra, Pablo le dijo, ¿no? A los Gálatas, yo quiero agradar más a los hombres o quiero agradar a Dios. Entonces ahí es que ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es nuestra mirada? O sea, si estamos en este camino, o vamos a estar en este camino, o mejor salgamos, ¿no? Claro, que se llama otra palabra, o eres frío o eres caliente, ¿no? Pero a los tibios dice la palabra, la palabra dice que el Señor los vomitará de su boca, ¿no? Porque así nos quiere el Señor, o sea,
a veces suena duro. La palabra es muy dulce, pero para algunos es muy amargo Es como también. una espada de doble filo. Y la palabra es una espada de dos filos, dice que llega hasta lo profundo, hasta nuestros tuétanos, discierne todo pensamiento de nuestra mente, ¿no? Entonces, efectivamente, dice que esta semilla, obviamente cayó entre espinos, no va a producir fruto porque el afán de este siglo, las riquezas, la ahogaron y se hace infructuosa. Entonces, ya vimos que en 3 terrenos, pues esa semilla no produjo fruto. Pero el verso 23 es un verso precioso. A ver, Geraldine, o Vicky. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, gloria a Dios. Ese es el que fue sembrado en buena tierra. ¿Seremos buena tierra? Yo creo que vamos por ese camino. Aspiramos a ser buena tierra. Oramos por ser buena tierra. Sí, y ese, Dar dice, frutos. ese es el que oye, importante, oír Y entender y la entender. palabra. No, y es hermoso porque dice que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿no? No necesariamente al 100, al 100%, ¿no? Claro, pero igual va a dar fruto. Amén. Igual Así va a dar sean Y- pocos, cortos, pero hay fruto. Sí, Amén. y es, yo venía pensando un poco en la experiencia que yo tuve, porque a veces las personas no comprenden cuando no conocen a Jesús. Y yo tampoco no lo entendía, me costó entender algunas cosas. Lo digo porque hace como 2 años, ¿no? Bueno, seguramente. Hace como 2 años. ¿De qué estás hablando? Hace como 2 años a mí me diagnosticaron cáncer, ¿no? Y es que tú no tienes el control de nada, ¿no? Entonces, pero algo que sí ocurría es que ahora que estamos hablando de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Yo conocí al Señor en ese proceso. No lo conocí porque yo lo haya buscado con todo mi corazón. Un día contaré la historia. No fue mi camino hacia el Señor, no fue que porque yo sabía que iba a tener cáncer, lo busqué al Señor con todo mi ser. No, así no fue como llegué. Pero conocí al Señor exactamente 2 días antes que a mí me dieran el diagnóstico de que tenía cáncer en etapa 3-4, ¿no? Entonces, algo que jamás voy a olvidar y que es algo que yo he vivido y es lo que ha hecho De el tu Señor, experiencia. lo que ha hecho el Señor en mi vida, es que yo podía tener cáncer y podía estar en etapa 3 y 4 y no sabía nada de lo que iba a ocurrir en un futuro, pero no tenía miedo, no tenía Ansiedad. pensamientos, no tenía ansiedad, ¿no? Y las personas me veían como tranquila. Muchos me decían qué valiente eres y era como, ¿cómo te explico? Yo no sabía cómo explicarlo porque en ese momento estaba viviendo mi proceso yo, ¿no? En el Señor, porque recién había tenido una hermosa experiencia y estaba en todo un proceso de que no entendía, o sea, pero estaba viviendo. Y cuando yo ya miro hacia atrás, cuando pasa un tiempo de eso y miro hacia atrás y me doy cuenta de que no tenía ansiedad y yo me pongo a pensar, ¿qué persona le dicen que tiene una enfermedad que no se sabe nada, que es cáncer, ¿no? Y no está ansiosa, ¿no? Y no está con pensamientos de que si me voy a morir. Yo no tuve ninguno de esos pensamientos. Gloria a Dios. Y siempre, y es así como yo conocí a Dios, ¿no? Es como yo vi que Él guarda tus pensamientos, que Él guarda tu corazón, ¿no? Pero así como tuve esa experiencia, tuve otras experiencias también. Hubo un momento nomás, pero esa historia será para otro momento. Pero esto me venía pensando mucho en cómo el afán de este siglo y el engaño. Y yo recuerdo, y cómo es la palabra, ¿no? Porque yo recuerdo que en ese tiempo, o sea, sí, el cuerpo se pone mal, ¿no? Y yo recuerdo que mi cuerpo estaba muy débil, ¿no?
y aunque yo estaba en mi proceso, yo un día ya les voy a contar, conociendo al Señor, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo iba a la iglesia dominical, ¿no? Y yo he estado muy cercana hasta la adolescencia con el Señor. Y jamás me voy a olvidar porque yo una vez regresaba de haber estado en tratamientos y me sentía muy débil. Y me acuerdo que yo no estaba pensando en Dios, yo no estaba pensando en nada, pero vino a mi mente, el Señor es tu pastor y nada te faltará, ¿no? Y yo recuerdo que eso vino a mi mente y yo estaba caminando y dije, bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así me regresé a mi casa, ¿no? Y es muy hermoso porque si yo miro a la Mari de esa época, yo podría decir, esa Mari, o sea, no, claramente no era una buena tierra, pero tampoco estaba esa Mari en Pedregales, tampoco estaba, creo, estaba entre un proceso de espinos de repente hacia buena tierra, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando cuando uno ha crecido en la palabra o conoce la palabra, en algún momento esa palabra va a dar fruto también. Amén. Por eso dice que enseña, instruye al niño En su camino, y aún cuando fuese viejo no se apartará. No se no se apartará apartará de él. No sé, quería compartirles esto porque... Amén. Está muy ¿No? bonito. Me tu gustaría testimonio. igual recordarles, ¿no? Esta cancioncita que cantamos, ¿no? Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Hoy nos vamos Entonces, hoy empezamos con música y nos vamos sí, hoy he venido muy cantante. No es buena voz, pero me gusta, ¿no? Entonces, nos vamos con su gracia es más que suficiente, es nuestro proveedor, ¿no? Amén. Todos los deseos de sus corazones, pónganlo en oración y el Señor sabrá responder conforme a su voluntad, ¿no? Así es. Pongan también en reflexión en qué tierra estamos, si seguimos en el camino, si estamos entre piedras, si estamos entre espinos, o ya estamos yendo a esta buena tierra, ¿no? Así que nos despedimos. Sí. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios. Entonces no se afanen. Si, como Mari decía, o Gerald también creo que lo comentó, que parece que hemos estado en espinos y ahora estamos yendo al proceso de buena tierra. Quizás mucho, en algún momento hemos estado allí. Y no hay problema. Lo único que necesitas es acercarte a Cristo. Lo único que necesitas es volver al Señor. Si has estado chueco, el Señor te puede enderezar. O sea, todo lo chueco, todo lo torcido puede estar derecho en el Señor. Así que si hay algo que estás haciendo incorrecto y en tu corazón lo sabes, bueno, aléjate y vuelve a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo. Y olvídate de lo malo y sigue tú al Señor y sigues, sé valiente, ¿no? Porque este camino no es para cobardes. Los cobardes fueron los que la semilla cayó en las aves, se las comieron, ¿no? La semilla cayó en pedregales. Se recibió con gozo y ahí quedó. La semilla cayó en espinos y el afán y la riqueza. ¿Por qué? Porque estas personas no tenían valentía. Entonces, seamos valientes, seamos mujeres y hombres guerreros. Perseverantes. Ok, nos despedimos. Muchas bendiciones, cuídense, ya nos vemos en el próximo episodio.